Bien, entonces, hipertensión pulmonar es una elevación de la presión arterial sistólica por encima de los valores normales, más de 120 sistólica, 12 diastólica. En forma sencilla, por lo que ustedes oyeron ya, una hipertensión pulmonar equivale a una hipertensión arterial pero en el otro lado. O sea, eso va a traducirse en una sobrecarga de presión para el ventrículo derecho, con hipertrofia ventricular, etc. Entonces, creo que vamos a ir un poco revisando. No, pero no importa, yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales aparece hipertensión pulmonar? Son varios mecanismos que son bien distintos unos de otros y que uno tiene que tener bien clara la diferencia. Un mecanismo es la hipertensión que llamamos retrógrada, que es la hipertensión pulmonar, que es secundaria a algo que ha pasado en el lado izquierdo y es probablemente la más frecuente y por eso los cardiólogos se ocupan más de ella. La otra posición es la hipertensión pulmonar secundaria a la aparición de cortocircuito y por último secundaria a patología parenquimatosa y vascular pulmonar, que ahí sí es verdad que los neumólogos saben mucho más que los cardiólogos. Bien. Entonces, fíjense, aquí voy a pasar un poquito de trabajo para pasar a la lámina, digamos ahí. ¿Quieren que se lo pase? Bien. Lo pueden pasar con el señalador. Ah, eso no sabía. Bien. Bueno, el hecho que en una situación como la que tenemos aquí escrita, que es la circulación pulmonar, la circulación pulmonar, nosotros tenemos que en una circunstancia que ya describimos, hay un aumento de presión diastólica final del ventrículo izquierdo y aumento de la presión de la aurícula izquierda, como se describió en toda esa serie de patologías que vimos anteriormente. El problema está en que esa presión de la diastólica final del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda produce congestión venosa del lecho pulmonar. Pero esta congestión se termina transmitiéndose hacia atrás. Entonces uno tiene un aumento de la presión en la arteria pulmonar. Termina subiendo la presión en la arteria pulmonar. Por supuesto que eso representa, como ustedes ya seguramente saben, una sobrecarga de presión para el ventrículo derecho. Y entonces eso produce la hipertrofia del ventrículo derecho, el aumento de la presión diastólica final del ventrículo de la aurícula derecha, con la aparición de congestión sistémica, como vimos la vez pasada, con insuficiencia cardíaca derecha. Y esto nos sirve para recordar algo que es importante, que las patologías de la cavidad izquierda se transforman con frecuencia en patologías también derechas, entonces son insuficiencia cardíaca global, izquierda más derecha. Y eso es una circunstancia particular y otra vez lo mencioné ayer, al revés eso no ocurre. No, las patologías derechas no se transforman en izquierda. Bueno, ustedes no saben por qué, pero yo tampoco se lo voy a decir. Piensen un poquito. Bien. Entonces, la hipertensión arterial. Ok, entonces tenemos la segunda causa de hipertensión pulmonar, que son las secundarias a los cortocircuitos. Ya nosotros habíamos mencionado a los cortocircuitos como una situación de sobrecarga de volumen, al igual que lo son la insuficiencia aórtica mitral, la insuficiencia pulmonar y la insuficiencia tricuspidal. Los cortocircuitos entonces son, en principio, una sobrecarga de volumen de alguna cavidad, como vamos a verlo de seguida. Entonces, ¿qué es un cortocircuito? Yo imagino usted, pero todo el mundo sabe lo que es un cortocircuito que ocurre en la casa con la luz. Que dos cables que no tienen que comunicarse uno con otro porque uno se dañó, se comunica con el otro y hace que la corriente fluya para donde no es. Eso es un cortocircuito clásico, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que ocurre en el sistema cardiovascular. Hay situaciones en donde hay un paso de sangre de una cavidad a otra a través de una comunicación anormal
entre cavidades cardíacas o los lechos vasculares. Y fundamentalmente la más notoria, la más frecuente y la que nos permiten explicar un poco todas las demás son estas comunicaciones: comunicación interauricular, comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Y yo pretendo demostrar aquí en esta clase, insistir y demostrar en algo que es, uno, que estos son sobrecargas de volumen, pero además de eso, que producen hipertensión pulmonar, producen esas dos cosas, sobrecargas de volumen e hipertensión pulmonar. Bien, vamos a empezar a mencionar la primera, que probablemente es la más común, que es la comunicación interauricular. Les pregunto, ¿ustedes no han oído hablar de eso alguna vez? ¿Algunos de ustedes han oído de eso? De que puede haber una comunicación anormal entre las aurículas, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Lo han oído alguna vez? Bien, entonces, un defecto en el cierre que ocurre al nacimiento, en el foramen oval que se cierra, o una anomalía mucho mayor, provoca una comunicación entre la cavidad, entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Así aparece, así es como es. Y entonces, esa comunicación, vamos a ver, si hay esa comunicación, la sangre, ¿de dónde a dónde va a pasar? Si hay una comunicación entre las dos aurículas. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Izquierda a derecha. ¿De qué? Izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De acuerdo, de izquierda a derecha. ¿Por qué? ¿Cómo usted supo tan fácil que era de izquierda a derecha? ¿Por qué? Porque la izquierda. ¿Hola? Porque la izquierda maneja presión. Por la presión. ¿Cuál presión? La presión de la aurícula. De la sangre. O sea, hay una diferencia de presión entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Pero esa diferencia de presión es bien pequeña, normalmente es como de 2 milímetros, 3 si acaso. Pero lo que sí ocurre cuando el corazón se va dilatando es que el ventrículo derecho es mucho más distensible y eso facilita que la sangre que está en la aurícula tienda a irse más hacia la cavidad derecha y el ventrículo derecho que hacia la cavidad izquierda. Entonces, no solamente por el gradiente de presión, sino porque el ventrículo derecho es mucho más flexible y eso tiende a hacer que la sangre se mueva más hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un paso de sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Y eso qué consecuencias puede traer? Vamos a ver. En este esquema vamos a ver cómo funciona esto. La sangre pasa desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, como se ve aquí. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa al lecho pulmonar y del lecho pulmonar regresa a la aurícula izquierda y eventualmente la sangre vuelve a pasar una parte por aquí, pero va al ventrículo izquierdo y va al lecho sistémico. La pregunta es, ¿cuál es la cavidad sobrecargada? Porque alguna cavidad está sobrecargada. La derecha. ¿Cuál cavidad? Derecha. La derecha. ¿La aurícula o el ventrículo? ¿O los dos? La aurícula. Los dos. Porque el ventrículo, la aurícula derecha recibe más sangre, pero el ventrículo derecho, cuando se relaja, recibe también más sangre. Entonces está sometido a un exceso de volumen, el ventrículo derecho, que no es normal. Esto, si pasa esto nada más, a lo mejor eso no sería tan grave, sí, sino que ese paso continuo de sangre a la cavidad derecha termina produciendo una alteración de los vasos arteriosos y arteriales pulmonares, y entonces va subiendo la presión en las cavidades, en las arterias pulmonares, y entonces al irse invirtiendo la presión en las arterias pulmonares, ¿qué creen ustedes que vaya pasando? Si la presión por aquí empieza a subir, ¿qué va a pasar? Que este ventrículo empieza a tener una sobrecarga de presión, el ventrículo derecho, cuando sube la presión. Pero eso hace que la presión diastólica de la aurícula derecha cambie. Y entonces, lo que estaba haciendo un cortocircuito en este sentido puede volverse un cortocircuito
en el sentido contrario. Eso me interesa que lo entiendan porque es muy lindo y es un problema de razonar un poquillo, ¿no? Entonces, lo que era una sobrecarga de la cavidad derecha se transforma ahora en un cortocircuito invertido. Entonces, ahí la cosa sí se pone más seria porque ahora sangre venosa que está en este lado se empieza a ir hacia la aurícula izquierda. Pero la aurícula izquierda, que debería tener una saturación de oxígeno 95, 96, empieza a recibir una cantidad de sangre que es venosa. ¿Y cuál creen ustedes que sea el signo más común de un paciente que le pase esto? ¿Qué puede ser? Fatiga. Si empieza a tener una cantidad de hemoglobina reducida más alta de lo que es normalmente, ¿qué le pasa? Fatiga. Fatiga. ¿Qué le pasa? Un 5. No, no invente, ¿cómo que un 5? Una fatiga. Pues, eso es una cosa que pueden tener, pero lo más característico de estos niños, si ustedes le ven las manos a un niño que tiene esto, ¿qué tiene? Cianosis. ¿Tiene? Cianosis. Cianosis. Entonces, cuando pasa la sangre desde el lado derecho al lado izquierdo, la cardiopatía se vuelve cianógena. Y eso sí se transforma en un problema bien grave, porque van a estar todos los tejidos que están recibiendo una sangre que no tiene el nivel de oxígeno que debería tener. Entonces eso es muy serio. Por eso es que este tipo de cosas se operan antes de que pase ese asunto. Afortunadamente, hoy en día no hay que hacerle operación a corazón abierto, sino que se hace poniéndole una placa, se llama, un dispositivo que cierra el orificio. Por cierto, le voy a decir algo para que lo oigan de una vez. La presencia de algo que es muy común, que no es exactamente esto que ocurre aquí, sino un pequeño orificio entre las dos aurículas, se llama foramen oval permeable. Y mucha gente tiene eso. Y esto puede causar que cualquier pequeño coágulo que se forme en la cavidad derecha o en las venas pulmonares pueda pasar para el lado izquierdo y producir ¿qué pasa? Si pasa un pequeño coágulo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Puede producir qué? No, el taponamiento es cuando el pericardio se llena de líquido. ¿Qué se le ocurre a ustedes que pueda pasarle a alguien que un coágulo se movió hacia la aurícula izquierda, de ahí se movió hacia el ventrículo izquierdo, hacia la aorta, y qué le pasó al paciente? Trombo. Le dio una ACV, por Dios, eventualmente, o puede ser otra cosa, pero es bien importante que se aclare eso, porque muchas veces no tienen ningún síntoma, entonces es un poquito problemático, porque además es muy común que ocurre esto. Yo conozco por lo menos 4 médicos, amigos míos, que han debido que ocurrirse ese orificio porque tenían eso, porque han tenido ACV. Entonces esas cosas pasan. Pero el hecho, lo más importante no es eso, sino que esta cardiopatía entonces se convierte en una cardiopatía cianógena y lo cual con la gravedad que ello implica. Quedamos todos claros, ¿no? Con sobrecarga de presión del ventrículo derecho, sobrecarga de volumen de los ventrículos derechos y después se vuelve sobrecarga de presión cuando el cortocircuito se invierte. Pero una cosa muy curiosa es que el cortocircuito se invierte, pero hay un momento en que se dejó de invertir y en ese momento el ruido que produce esta situación no se oye, no sopla. Y cuando no sopla, la gente piensa que eso ya no pasa, ¿no? Que el paciente se curó porque se le quitó el soplo, es un soplo. Bien, ¿alguna pregunta en relación con este asunto? Bueno, entonces la otra condición que tenemos que puede ser secundaria que produce hipertensión pulmonar es la comunicación interventricular, es decir, que exista anormalmente una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esta comunicación hace que la sangre pase de un ventrículo al otro. ¿De cuál ventrículo pasa a cuál ventrículo? Del izquierdo para el derecho. ¿Okay? ¿En qué momento pasa eso? Cuando el corazón está en sístole o en diástole.
en sístole, porque ahí es donde la diferencia de presión entre los dos ventrículos se hace mayor. Y entonces la pregunta es, la cavidad del ventrículo derecho que recibe esta cantidad de sangre mientras se está contrayendo, ¿constituye una sobrecarga de volumen para el ventrículo derecho? ¿Creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Fíjense que el ventrículo se está contrayendo cuando la sangre está pasando por ese ventrículo y yendo hacia los pulmones. Entonces, realmente el ventrículo en ningún momento está distendiéndose, porque lo está distendiendo una sobrecarga de volumen. Entonces, ese ventrículo no se está distendiendo y no está recibiendo una sobrecarga de volumen. ¿Quién está recibiendo la sobrecarga de volumen esa excesiva? ¿Quién la recibe? La aurícula. ¿Quién? La aurícula. Diga duro, o sea, ¿qué digo? La arteria pulmonar. Esa sobrecarga, ¿quién la recibe? La arteria pulmonar. ¿Y de ahí para dónde va? Para todo el lecho pulmonar. ¿Y de ahí a dónde va? Corazón izquierdo. No se queda ahí en la sangre, porque tiene que seguir moviendo. ¿Va? Corazón izquierdo. A la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Les repito la pregunta. ¿Cuáles son las cavidades sobrecargadas de volumen? En la... Esa es una pregunta examen. Yo no ahora no soy tan maligno como era antes. El ventrículo izquierdo. Las cavidades izquierdas son las cavidades. Entonces, es una paradoja. La sangre está pasando del ventrículo izquierdo al derecho en la sístole, pero las cavidades que terminan sobrecargadas son las cavidades izquierdas. Y eso es bien problemático, porque eso significa entonces un paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo. Y entonces eso produce esta sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Pero además de eso, ese flujo pulmonar excesivo empieza a dañar los vasos pulmonares, o más comúnmente, la presencia de un cortocircuito hace que los niños que tienen, cuando nacen hipertensión pulmonar, no reviertan la hipertensión pulmonar y se quedan como que sea un patrón fetal. Se quedan con la arteriola con pared gruesa, y eso hace que se convierta aquello cada vez más en una hipertensión pulmonar, también con inversión del cortocircuito, como aparece aquí. Pero a diferencia de la aurícula derecha, la aurícula derecha sobrecargada, aquí la sobrecarga de volumen es del ventrículo izquierdo, cavidad izquierda, aumenta el flujo pulmonar, como estoy diciendo, con hipertensión arterial pulmonar, inversión del cortocircuito y cianosis. Hay muchas cardiopatías congénitas, por supuesto que estas clases no son para discutir eso, pero detrás de la mayoría de las cardiopatías está una de estas cosas. O está una comunicación en las aurículas o los ventrículos, la más común de todas, que es la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía cianógena. Lo que tiene fundamental es que tiene una estrechez del tracto de salida del ventrículo derecho. Y entonces eso produce un cortocircuito de derecha a izquierda, porque comunicación interventricular y estrechez de la arteria pulmonar. Pero esos detalles no nos interesan por ahora. Lo importante es que ustedes entiendan este asunto lo mejor posible. Bien, entonces, después de estos dos mecanismos que ya vimos, lo que nos queda son discutir las condiciones que son secundarias a una patología parenquimatosa o vascular pulmonar. Ya no es por nada que está pasando con el corazón, sino algo que está pasando con los pulmones, con el parénquima pulmonar o con los vasos pulmonares. Entonces la situación es diferente. Entonces, quiero recordarles un punto que es importante. La hipoxia habitualmente produce constricción de las arteriolas pulmonares. Eso es una cosa que uno tiene que saber. Después, el aumento de la presión y dilatación de las aurículas hace la producción de péptidos natriuréticos. Se pueden formar fácilmente coágulos que aumenten el dímero D, y este es un componente importante de la fibrosis, pero este es un hecho parcial. Lo que nos interesa ahorita es enfatizar cómo es esto de la hipertensión pulmonar. En primer lugar, esta circunstancia
esta situación, tiene una prevalencia del 1%. Fíjense que es muy baja cuando uno compara con la hipertensión del otro lado. En comparación, la hipertensión del otro lado produce 30-40% de prevalencia. Entonces, esto produce este porcentaje tan bajo. Pero esto produce las cosas que ya hemos mencionado. Y hay muchos tipos de clasificación de la presión pulmonar dependiendo de las circunstancias, como parece. Puede ser secundaria a una cardiopatía izquierda, como ya vimos, puede ser secundaria a una enfermedad pulmonar, secundaria a un tromboembolismo pulmonar o secundaria a la aparición de un cortocircuito. Entonces, todas esas circunstancias pueden producir hipertensión arterial pulmonar. Y como ya vimos, es una presión que sea más de 20 milímetros de mercurio. Bueno, también ya está repetido. Bien, entonces, esta elevación de presión por encima de los valores normales se asocia a que una alterada función de los miocitos, formación de fibroblastos y alteraciones metabólicas inflamatorias que conducen a la hipertensión pulmonar en el caso de la secundaria, pero también ocurren todas estas cosas en el caso de situaciones como la fibrosis pulmonar, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, ocurre también en la apnea de sueño y las personas que viven en altitudes pueden desarrollar, por la hipoxia que las acompaña, hipertensión pulmonar. Entonces hay otras que son la hipertensión pulmonar de causa desconocida. Yo voy a preguntar a la doctora a veces porque estoy diciendo es verdad, pero es la causa más frecuente, ¿verdad? Sí, la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la que no se logra saber qué es, lo cual es bien serio porque el tratamiento, el pronóstico puede ser muy malo en algunos casos, implica un manejo terapéutico complicado, o sea, una situación compleja y complicada. El hecho es que todo esto produce, entonces, al aumentar la presión, produce hipertensión pulmonar, produce elevación de la presión en la aurícula derecha, en la presión diastólica final del ventrículo derecho, y todo eso tiende a producir congestión sistémica por el aumento de presión de la aurícula derecha y de la vena sistémica, y eventualmente disminución del gasto cardíaco. Y eso se acompaña de una serie de alteraciones. Cuando ocurre una situación como esta, daño cardíaco